Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a la Flaxo México. Yo soy Benjamín Temkin, soy profesor investigador de la Flaxo y también realizo investigaciones en el terreno del bienestar subjetivo. En esta mesa, creo yo, vamos a tratar de aterrizar un poco más, detallar un poco más algunos de los aspectos que fueron cubiertos en las pláticas y particularmente las pláticas que escuchamos antes y particularmente en la plática del doctor Dine, del profesor Dine. Lo que vamos a intentar aquí, creo yo, es mostrar que existen fundamentos científicos y estadísticos para considerar que las mediciones del bienestar subjetivo pueden contribuir a optimizar, en la medida de lo posible, las políticas públicas en los diversos países y en México en particular. Un pensamiento antes de comenzar, porque desde que yo empecé a investigar estos asuntos, siempre se me pregunta cómo andas midiendo eso de la felicidad. Además, la palabra bienestar subjetivo la inventaron ustedes para que no se ría la gente tanto cuando les dices que estás investigando la felicidad. Bueno, yo creo que ya nos están riendo. Hoy en día, los académicos más serios, los premios Nobel más importantes, las instituciones académicas y particularmente las instituciones de medición estadística mundiales están ya seriamente tratando de medir el bienestar subjetivo. Yo quiero agregar de mi cosecha que la filosofía política, la sociología clásica, aquellos libros a los que muchos regresan continuamente, se permiten hablar sobre el bienestar de la gente, sobre lo que constituye una mejor sociedad, etcétera, basados en teorías más o menos plausibles, más o menos convincentes, pero muchas veces no parecen requerir de proporcionarnos evidencia con la cual pudiéramos realmente discutir, la cual pudiéramos realmente corroborar. Una de las grandes ventajas, y en cierto sentido desventajas para los investigadores que entran en este terreno, es que tenemos que medir, tenemos que enseñar cómo medimos, tenemos que justificar cómo medimos y tenemos que mostrar que lo que estamos midiendo es lo que estamos diciendo que estamos midiendo. Y en ese sentido, la claridad ayuda a la discusión y creo yo ayuda a clarificar y avanzar el conocimiento científico y por tanto la calidad de las políticas públicas respecto a estos asuntos. Y con esto vamos a dar comienzo a esta conferencia, a esta mesa redonda. Voy a presentar a cada uno de los participantes en el orden en que van a intervenir. Los voy a ir presentando a medida que van llegando a su turno de intervención. El primer conferencista, por cierto, la dinámica de esto va a ser una dinámica un poco dura. Tienen un moderador que se le ha dicho que sea disciplinario y por tanto lo voy a hacer. Tenemos alrededor de 17 minutos para cada quien, dado los retrasos con los que estamos un poquito trabajando, y después tendremos un periodo similar para resumir un poco y hacer preguntas por parte de ustedes, de los asistentes acá. Bueno, el primer participante es el doctor Jorge Yamamoto, que es profesor del Departamento de Psicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, investigador visitante del Centro de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Bath en la Gran Bretaña y gerente general de Investigación y Mejoramiento Continuo, consultores en bienestar y productividad. Él ha venido investigando los modelos que explican los casos de alto bienestar, los procesos de adaptación a las condiciones agrestes de vida, integrándolos desde la perspectiva de la antropología evolucionista
conductual, y su intervención lleva el título de Correlatos, me imagino que del bienestar subjetivo, con la actividad cerebral. Doctor Yamamoto, por favor. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, felicitar a los organizadores por este evento tan importante y de incidencia, y agradecer la invitación particularmente a Mariano Rojas. Si podemos preponer las diapositivas, por favor. Bien, una pregunta que, como ya se ha mencionado anteriormente, se hace el público, se hace la prensa y se hacen probablemente algunos de los aquí presentes, es si se puede medir la felicidad. Y cuando afirmamos positivamente nos replican, ¿en verdad? Bueno, la medición de la felicidad o del bienestar subjetivo entra en el campo de los procesos subjetivos. Esta medición de los procesos subjetivos son de amplio uso. Por ejemplo, en la educación, estas pruebas subjetivas que se utilizan diferencian si un niño va a acudir a un colegio para niños normales o para niños especiales. En muchos países, un egresado de la escuela va a definir si va a una universidad de poca competitividad o de alta competitividad a través del uso de estos instrumentos de medición. Asimismo, ingresar a un trabajo tiene que ver con la evaluación de procesos subjetivos como la inteligencia, la personalidad, actitudes laborales, etcétera, incluso hasta los ascensos, de tal manera que la medición de los procesos subjetivos es algo que está ampliamente inserto en nuestra sociedad. El bienestar es uno de los casos de medición subjetiva, pero efectivamente, si utilizamos la epistemología, los métodos y los instrumentos de las ciencias que se han encargado de temas más objetivos, la medición no será precisa y podría ser en algunos casos catastrófica. Se requiere de un proceso ad hoc, existe una disciplina con estándares e instrumentos psicométricos específicos que son los que se deben de llegar. Entonces, a manera de unas breves conclusiones iniciales, sí se puede medir con validez y confiabilidad los procesos subjetivos como el bienestar. Estos se conducen a través de procedimientos estandarizados, se evalúan las propiedades de estos elementos subjetivos a ser medidos, pero sí existe el problema que un gran número de las medidas de bienestar no han pasado por estos pasos. Entonces, no es un problema epistemológico o metodológico, sino más bien pragmático e instrumental. Sin embargo, la medición subjetiva ha tenido un estatus de segunda categoría, y un ejemplo ilustrativo es el de la medicina. Hace muchos años el diagnóstico médico estaba fundamentalmente basado en elementos de la subjetividad del galeno. El color de la piel, los síntomas que reportaba el paciente, pero conforme han ido pasando los años, cada vez más se basa la medicina en indicadores objetivos, en biomarcadores para hacer los diagnósticos. Entonces se prueban, le hacen mediciones de sangre, de orina, etcétera, y con eso se tiene una medida más objetiva y un diagnóstico mucho más preciso. En este marco, la psiquiatría ha sido el patito feo de la medicina durante muchos años, porque era la especialidad que tardó más en entrar en estos marcadores objetivos. Pero en los últimos años se está dando un avance impresionante de los biomarcadores, de tal manera que la depresión, por ejemplo, ya no solamente se puede diagnosticar a través del reporte o la observación de la falta de actividad de un individuo, sino se extrae un ácido, se analiza la actividad del transporte de la serotonina y se puede tener un diagnóstico más objetivo. Entonces, para mejorar este estatus de segunda categoría epistemológica en la medición subjetiva, lo que se requiere es echar mano de indicadores objetivos. La pregunta es, ¿dónde están los indicadores objetivos en el caso de la felicidad o el bienestar subjetivo? La respuesta es en el órgano más fascinante y maravilloso de la evolución, como lo es el cerebro humano y no humano. Las bases para
ilustrar un poco las bases objetivas de la felicidad, vamos a describir uno de los múltiples circuitos involucrados en el proceso del bienestar subjetivo, que es el que parte de tener un problema, encontrar una solución y la consecuencia será una emoción positiva. Esto nos lleva directamente al tema del estrés, que tiene que ver con la forma como reaccionamos y nos preparamos ante las amenazas. Hay básicamente dos sistemas de reacción al estrés. Una primera, que todos lo experimentamos con nitidez por su intensidad, es que estamos conduciendo por un viaducto y de pronto un carro se nos cruza y rápidamente se acelera nuestro ritmo cardíaco, el cerebro va a recibir más sangre, el sistema inmunológico se activa, como preparándose para un accidente y poder enfrentarlo de mejor manera, tener más atención, reacciones más rápidas, etcétera, lo cual produce una respuesta que maximiza nuestra supervivencia y nuestro desarrollo. Esto, la pregunta es ¿en dónde se ubica? ¿No? Aparte de en los reportes de que me siento asustado, en la medición del ritmo acelerado del corazón, y se ubica en una parte que es el sistema simpático adrenomedular. No nos interesa ir a los detalles neurofisiológicos del mismo, pero hay un marcador que se puede obtener en la saliva, que es el alfa-amilasa, que se considera un buen marcador objetivo de la actividad de este sistema simpático adrenomedular. Así, realizamos en el año 2009 un experimento un poco que puede ilustrar la activación del alfa-amilasa en las reacciones frente al estrés. Esta es la expedición a una gruta que se llama Antipa y Arguna, que hasta el momento no ha sido explorada en su totalidad. Está por encima de los 4.500 metros sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. El agua que ustedes observan en la foto es agua de deshielo, de tal manera que hay un problema térmico, la parte previa es muy cálida, entonces uno no sabe si ir abrigado o ir desabrigado en esta parte, y como es la cueva muy estrecha, uno no puede cambiarse en el camino, así que hay que tomar una decisión si congelarse en la parte fría o si sancocharse en la parte cálida. Esta es una condición contraria a la evolución humana, no hemos evolucionado para vivir en la oscuridad, para tener contrastes de temperatura, ni para estar en espacios tan estrechos. Entonces, se realizó una medición del alfa-amilasa en la mañana, en la entrada a la cueva, en el fin del recorrido, que se batió el récord de exploración, en la salida a la parte ya conocida, en la salida de la cueva y en la noche. Hicimos una evaluación subjetiva de cuáles habían sido los eventos más estresantes y estos no coincidieron con la activación adrenérgica, pero si analizamos las condiciones de esfuerzo físico requeridas, estas tenían un mayor correlato con las medidas de alfa-amilasa. Esto brinda evidencia sobre algo que es relativamente evidente. Las personas podemos estar estresadas sin darnos cuenta de ello, o podemos creer estar estresadas sin tener los efectos nocivos del estrés en la salud. Por tanto, la medición objetiva junto con la subjetiva aumenta la precisión del proceso y eleva a un estatus epistemológico distinto, porque no es que yo quiero decirles que estoy tranquilo, pero en verdad estoy estresado, sino ya hay una prueba que va más allá de la percepción. Pero también hay una segunda fase en la reacción al estrés, que tarda aproximadamente unos 20 minutos después de haberse presentado el susto o la amenaza, y que va a producir una serie de glucocorticoides que lo que hacen son muchas cosas, pero fundamentalmente permite transformar las reservas que tenemos en el organismo en glucosa, cosa magnífica si nos estaban persiguiendo los depredadores o la tribu competidora hace 40.000, 180.000 años o algo parecido, ¿no? Así, para concentrar las energías, nuestro organismo, cuerpo y mente, va a cancelar algunas funciones de mantenimiento del organismo. Es por eso que en el largo plazo, si esto no se mantiene, si esto no se resuelve en el corto plazo, va a generar tremendos efectos nocivos en el organismo.
La pregunta es, ¿en dónde podemos rastrear e identificar la actividad de este segundo sistema basado en glucocorticoides? Y es en un eje que involucra el hipotálamo, la glándula pituitaria y la parte cortical de la glándula adrenal. Y el cortisol es un magnífico marcador de la actividad de este eje. El atacar la cumbre del Everest sin oxígeno y solo constituye también un interesante experimento de reacciones al estrés, porque reúne las condiciones que se han asociado a las peores condiciones de vida o a una condición sumamente infeliz. Riesgo a la vida. De hecho, esta es una foto tomada por nuestro sujeto de experimentación en una expedición al Everest en el año 2010 y es la foto de un fallecido en esa expedición, y nuestro colaborador Richard Hidalgo estaba ayudando para darle sepultura, porque no se puede bajar a esa altura a una persona fallecida. Estas muestras que hemos tomado de cortisol están por encima de la zona de la muerte, por encima de los 7.600 metros sobre el nivel del mar, una altura en la cual el ser humano ya no puede adaptarse, ¿no? Y el soporte social, el contar con alguien en caso de dificultad ha sido positivamente asociado al bienestar, pero este escalador está solo, ¿no? Entonces, estas son condiciones idóneas para medir estas reacciones del estrés y podemos también evaluarlas y obtener resultados novedosos. Aquí encontramos un patrón inverso a lo que se ha observado en experimentos tradicionales, que el cortisol tiene una reacción preparatoria y luego de unos 30, 40, 50 minutos va decayendo. Aquí encontramos lo opuesto. Este es el momento previo al ataque a la cumbre, que como pueden observar es menor a la activación del cortisol el primer sábado en la casa del escalador junto con sus amigos y con su familia. Pero la activación posterior al regreso del ascenso al campamento 2 y del ataque a la cumbre tienen niveles mucho más altos. Se ha observado hasta 28, 26 nanomoles por litro en los experimentos de estrés extremo, pero aquí hemos registrado hasta 36.5 nanomoles por litro. Entonces, esto va ilustrando una de las múltiples formas para poder analizar el estrés. Entonces, la pregunta que surge es por qué se escalan las montañas si es que va de manera contraria al bienestar. La evidencia de diversos estudios va encontrando que el bienestar no es tanto la ausencia de problemas, sino ir teniendo problemas de manera que los vamos resolviendo de forma controlada y así se va dando un círculo virtuoso, ¿no? De lo contrario, el zoológico sería el sitio más feliz para los animales, pero estos se deprimen y dejan de reproducirse. Lo interesante es especular cómo es que algunas sociedades podrían representar un sistema de prosperidad y de seguridad social tipo zoológico que correlacionaría con la depresión que se suele encontrar en estos países. En contraste, América Latina y el Caribe, que en las encuestas del New Economics Foundation sale como la región más feliz del mundo, nosotros tenemos muchos problemas y los resolvemos con la ayuda de los amigos y así vamos generando un circuito de felicidad, lo que en varios estudios en América Latina se han sintetizado con la frase jodidos pero contentos, ¿no? Como en esta frase, en esta observación que podemos ver en la cueva, que la gente va voluntariamente y sin que se le pague. Entonces, esto nos lleva a un siguiente punto y son las diferencias genéticas en el bienestar. Cualquiera no se va a meter al Everest ni a esta gruta. Entonces se ha encontrado, por ejemplo, en el eje HPA, recuerdan, el del cortisol, el segundo sistema del estrés, un gen que regula los glucorreceptores y hay personas que tienen este polimorfismo N363S que genera una menor regulación del estrés, de manera que de forma innata van a tener estos individuos una capacidad de estresarse más comparados con otros individuos. El catecol o metiltransferasa es otro de los neurotransmisores del bienestar y este polimorfismo lo tienen algunas personas y que también se relaciona con una mayor respuesta al estrés. Así, también en
biomarcadores de bienestar. Hay estudios pioneros hechos por Carol Riff desde su perspectiva del bienestar psicológico y otros autores que han detectado neurotransmisores o biomarcadores candidatos para evaluar objetivamente el bienestar. Adicionalmente, estos estudios se puede especificar. Hay estudios que no están dirigidos al bienestar, pero sí analizan las características de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina está involucrada en la motivación y emoción positiva, ¿no? Visualicemos a alguien escalando una montaña y es ese reto, esa activación que es totalmente dopaminérgico, ¿no? Distinto al placer opioide, ¿no? De alcanzar la cima, relajarse y ser feliz. Entonces ahí vemos dos tipos de reacciones hedónicas que podrían estar conducidos por distintos neurotransmisores. Una cosa interesante también de señalar es que los escaladores profesionales no fijan mentalmente su meta en la cima, sino en el campamento base o en su casa. ¿Por qué? Porque cuando activan los opiáceos se da una inhibición de los factores dopaminérgicos, su energía se reduce y eso podría correlacionar con el hecho que la mayoría de accidentes mortales en alta montaña ocurren en la bajada y no en la subida. Entonces es interesante que los profesionales se toman la foto, bajan, pero celebran ya estando en un lugar seguro. La oxitocina y la vasopresina probablemente sea uno de los neurotransmisores más asociados a la felicidad. En estudios etnográficos y psicométricos que hemos hecho en el Ande, en la Amazonía, en pequeñas comunidades rurales en Etiopía, Bangladesh y Tailandia, hemos encontrado que la felicidad de la familia y de los hijos constituye de lejos la mayor y más sostenible fuente de bienestar subjetivo. La oxitocina fomenta las relaciones sociales, es una droga del placer social, ¿no? Regula el estrés, mejora los vínculos sociales y constituye, como les mencionaba, uno de los mejores candidatos para biomarcadores de la felicidad. Asimismo, regula el estrés. Se ha encontrado los estudios, por ejemplo, de Taylor y Gonzaga, que cuando nosotros tenemos un problema se activa el cortisol como fase del estrés. El cortisol activa la vasopresina, lo cual hace que uno busque ayuda, pero si uno no busca ayuda, leave me alone, o busca ayuda y no la encuentra, difícil en América Latina, por lo menos harán el ademán de ayudarlos, pero por lo menos tendrán a alguien que los escuche, se generará una reducción del cortisol, es decir, es un regulador del estrés y se producirán opiáceos, generando un círculo virtuoso en donde vamos a tener problemas naturales. Así, los biomarcadores podrían ser opiáceos para el hedónico, dopamina para el motivado y oxitocina para la regulación social. Conclusiones, el bienestar sí se puede medir de verdad, ¿no? Involucra procesos subjetivos que se pueden evaluar con confiabilidad y validez utilizando instrumentos psicométricos. Involucra procesos objetivos que se pueden medir de forma directa a través del genotipeo, que ahora pagando $150 por internet pueden hacerse un genotipeo de cualquiera de estos polimorfismos y 150 más. Biomarcadores, que ya no hay que ni siquiera sacar sangre para la mayoría de ellos, sino con una muestra de saliva, etcétera. Y esto resalta la importancia de la neurociencia del bienestar y el desarrollo. Sería una mentira decir que en este momento podemos hacer ya un estudio y se tienen los baremos y los parámetros exactos, pero esto está a la vuelta de la esquina y a la usanza del INEGI de mediciones experimentales, la continuación de estos estudios son requeridos para que en un plazo muy breve tengamos una perspectiva con una precisión sin precedentes de lo que viene a ser los procesos del bienestar subjetivo, la felicidad o como se le quiera llamar. Muchas gracias.